Estamos aquí en tu presencia para oír de ti, Señor, y escuchar de ti. Estamos aquí en tu presencia para oír de ti, Señor, y escuchar de ti. Y mientras arda, Señor, oh nuestro corazón, en tu presencia, oh Dios, te adoraré. Y mientras arda, Señor, oh nuestro corazón, te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Sí, Señor Jesús. Te adoraré. Aleluya. Con esa petición a Dios vamos a abrir nuestras Biblias. Con esa petición al Señor te voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas. Ese es el texto que voy a usar para iniciar. Evangelio de Lucas, capítulo 16. Lucas 16. Damos la bienvenida a todos mis hermanos que están aquí reunidos, mis hermanos Calebs, mayores de 60 años, que Dios les bendiga. Siempre es una alegría ver su amor y su fidelidad. Por supuesto a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando en Radio Malak, en Malak TV, que Dios les bendiga a todos. Gracias por su fidelidad a estas reuniones que tenemos, aún estando en casa. Lucas 16, capítulo 16, versículo 29. Está hablando Jesús, les está hablando a los fariseos, dicho sea de paso, y dice así: y a Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Puedes tomar tu lugar. Jesucristo está hablándole a los fariseos y usa una parábola, la parábola famosa. Muchas gracias, chicos, que Dios les bendiga. Me da gusto ver a muchos de ustedes que hacía rato que no los veía acá ministrando. Que Dios les guarde. Está hablando acerca de esa parábola muy famosa, aunque también algunos dicen que no es una parábola en el sentido estricto, porque aunque sí es una figura didáctica, sí está hablando el Señor de una historia para dar una enseñanza. Algunos dicen que no es una parábola porque todas las parábolas que el Señor Jesucristo habla, no existen personas, no existen nombres propios. Algunos presumen que pueda ser entonces una anécdota que está refiriendo el Señor más que una parábola. Pero más allá, hermano, de ponernos a discutir si es o no una parábola en el sentido estricto, si es una figura que está usando el Señor, una figura literaria o una anécdota o una historia para dar una enseñanza a sus discípulos y de manera particular a los fariseos, llamar su atención. Y en esta historia que Jesucristo narra, tú sabes la
¿De qué se trata? Un hombre pobre y un hombre muy rico. El hombre pobre se llama Lázaro, el hombre muy rico no da su nombre, solo lo menciona. Y llega el momento en que estos dos mueren. Y cuando mueren, el hombre pobre, que era un hombre piadoso, que era un hombre que aunque no tenía riquezas, era un hombre temeroso de Dios, dice que va al seno de Abraham después de morir. Y el rico va a un lugar de tormento. Y solamente un gran abismo divide el seno de Abraham de donde se encuentra el rico. Por principio, hermano, hay que dejar dicho algo. Esta enseñanza deja claro que hay una vida después de esta vida, o que hay una vida después de la muerte. Eso queda claro, no es asunto de discusión. Si no fuera así, Jesucristo lo hubiera dicho. Si no fuera así, hermano, habría alguna referencia que esto es solamente una invención. Pero Jesucristo, con esta enseñanza, nos deja claro que hay una vida después. Y menciona un personaje histórico, Abraham, un personaje propio de la historia y también un personaje, por supuesto, propio de la Biblia. Por esto es que también algunos piensan que no se trata estrictamente de una parábola, sino más bien de una visión o de una enseñanza que el Señor usa con una proyección acerca de lo que hay después de esta vida. Y usa a Abraham para darnos una enseñanza muy importante, que es la que yo quiero compartir contigo hoy. Cuando el rico se da cuenta que está en un lugar de tormento y que su vida la desperdició, que en su vida solamente se dedicó a placeres, se dedicó a malgastar su dinero y a vivir una vida inmoral, una vida incluso pecaminosa, le suplica a Abraham, le suplica y le dice: permíteme ir a mi familia. Bueno, primero le dice que le permita a Lázaro darle agua, ¿verdad? Que moje su dedo y me moje la lengua porque estoy en un lugar de tormento y de sequedad. Y deja claro Abraham y dice: los que están de este lado no pueden ir a los que están de aquel lado, y los que están de aquel lado no pueden ir hacia acá. Entonces, hermano, después de esta vida sí hay lugares de descanso, son lugares intermedios. Son lugares intermedios antes de que venga la resurrección de los muertos. Y nos deja mirar entonces la realidad de esos lugares intermedios, de reposo para unos o de tormento para otros. Pero después viene la súplica: déjame ir con mi familia, déjame ir a los míos, para que cuando ellos mueran no vengan a este lugar, que ellos entreguen su vida a Dios y no vengan a este lugar. Y la respuesta de Abraham, ¿cuál fue? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Este es el énfasis de esta mañana. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Será diferente hoy? ¿Será diferente hoy la instrucción? O esta frase que dice aquí Abraham, ¿habrá cambiado o seguirá teniendo relevancia? Yo creo que sigue teniendo relevancia. Todavía tenemos que escuchar a Moisés y a los profetas. ¿Y cómo podemos nosotros hacer eso? De eso vamos a hablar hoy, porque si este hombre, el rico, de quien no da su nombre, hubiera hecho eso, su vida hubiera crecido, su vida hubiera avanzado, se hubiera dado cuenta de lo que él debía de haber hecho, de cómo tenía que haber conducido su caminar en la tierra antes de morir. Nosotros ya somos cristianos, y como cristianos tenemos la esperanza de que nosotros ya somos destinados al seno de Abraham.
como cristianos tenemos la misma promesa que le dio Jesucristo al ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese paraíso, por esta referencia que Jesús hace, sabemos que es el seno de Abraham, porque la salvación viene por el descanso en la fe de Abraham. Hermanos, nosotros somos herederos de la fe de Abraham. ¿Quién es el pueblo salvo? Los herederos de la fe de Abraham. ¿Cuál fue la fe de Abraham? Esperar al Mesías. La fe de Abraham fue mirar un pueblo que iba a ser salvo a través del Mesías. Todo aquel que tiene fe en el Mesías prometido, que es Cristo Jesús, es hijo de Abraham. Por lo tanto, vamos a estar en el seno de Abraham. Vamos a ser parte del descanso en Abraham o con Abraham. El tema no es ese, ¿eh? El tema no es hablar del seno de Abraham. El tema es hablar de lo que Abraham le dijo al rico. A los profetas y a Moisés tienen, escúchenlos. La clave, entonces, para estar en el seno de Abraham, no está en otra cosa, sino en escuchar a los profetas y a Moisés. Voy a explicar ahorita eso. Conforme avance el tema lo voy a explicar. Vamos a llegar a este pasaje otra vez. Pero ¿de qué está hablando de manera directa? Está hablando de la Biblia, hermano. Porque cuando se habla de Moisés y los profetas, esa es la forma resumida para hablar de las Santas Escrituras. Lo que tú y yo conocemos hoy como Biblia, en la antigüedad, en el tiempo de Jesús, esta Biblia no tenía obviamente ningún libro del Nuevo Testamento. No existían los evangelios, no existían las cartas de Pablo, no existían las cartas de los otros apóstoles, por supuesto no estaba el Apocalipsis. Se estaban escribiendo, se comenzaban a escribir. Entonces, ¿cuál es la referencia o a qué se está refiriendo Jesús cuando habla de los profetas y de Moisés? Se está refiriendo a la Biblia, porque precisamente los escritos que se leían en la época de Jesús eran la Torá, que son los 5 libros que escribió Moisés, y el Tanaj, que eran los libros que escribieron los profetas. Perdón, hermanos, que los nombres se me olvidan. Los Neviim y los Tehilim, que son para nosotros los libros proféticos y los libros históricos. Entonces, los escritos que nosotros tenemos en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento, componían el Tanaj y eran considerados los libros de Moisés y los libros de los profetas. Solo como un dato para tu información, los libros que nosotros llamamos históricos, específicamente el libro de Josué, el libro de Samuel, los 2 libros de Reyes y los 2 libros de Crónicas, en el pensamiento hebreo son considerados libros proféticos. Ya para nosotros en este nuevo acomodo que se hizo, esta nueva forma en que se acomodó la Biblia para el estudio de la iglesia evangélica, se les ha considerado a estos libros históricos. Pero en el pensamiento hebreo, hermano, todos estos, incluyendo a Nehemías, incluyendo a Esdras, son libros proféticos. Y los demás libros no son llamados históricos. Los demás libros son llamados los libros de la sabiduría. Es decir, todos aquellos que no mencioné y que no son parte de los libros proféticos ni de la Torá son considerados libros de sabiduría, incluido el libro de Daniel. Todos los libros proféticos que nosotros tenemos como libros proféticos, los hebreos, en el pensamiento hebreo o en la Biblia hebrea, son libros proféticos, a excepción de Daniel. Para sorpresa de muchos, tal vez, para nosotros Daniel es un libro profético. En la Biblia hebrea, Daniel no es un libro profético, es un libro de sabiduría para ellos. Es decir, lo tienen dentro de su canon, lo tienen organizado junto con los Salmos, junto con Job, junto con Esther,
junto con Ruth, con Proverbios, con Eclesiastés, con todos esos libros sapiensales, es donde se ubican al libro de Daniel. Entonces el acomodo es distinto. Para ellos solamente hay 3 secciones: los libros de Moisés o la Torá, los libros, es aquí donde creo que son los Nefilim, que son los proféticos, y son los Tefilim, que son los libros poéticos, o para ellos no son poéticos, son sapiensales. Solo hay 3 secciones. Para nosotros tenemos 5 secciones. La Biblia está organizada en 5 en nuestra Biblia. Los libros Pentateuco, para nosotros no se llaman los libros de Moisés, aunque son de Moisés, es el Pentateuco, que sería la Torá hebrea. Los libros históricos, los libros proféticos, los libros poéticos, ¿y cuál me faltó? Y los libros históricos. Ahora otra vez: Pentateuco, históricos, proféticos, poéticos. ¿Cuál faltó? Bueno, y el Nuevo Testamento, que son las cartas paulinas, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento, que ya serían las cartas apostólicas. Ok. Bueno, cuando nosotros vemos lo que está dando el Señor Jesucristo, lo que está diciendo es, en pocas palabras, tienen la Biblia. Señor, déjame ir para decirles que hay un lugar de tormento, un lugar que no quiero que vengan. Lo que está respondiendo Abraham es: tienen la Biblia. En un concepto de la Biblia en ese momento, tienen a Moisés y tienen a los profetas, tienen la Biblia. Hermano, en un análisis que se ha hecho de los libros más vendidos en la iglesia cristiana, los libros más vendidos dentro de la iglesia evangélica, los libros más vendidos nos revela cuál es el interés de las personas, suponiendo que la gente está leyendo, ¿verdad? Porque hay un gran problema cuando la gente no lee, porque cuando la gente no lee, lo único que hace es ver la televisión, ¿verdad? Y toda su información es por la televisión o ahora por el internet. Y aunque el internet implica lectura, créeme, hermano, que no es una lectura ni concentrada ni dedicada. El internet solamente nos está soltando informaciones muy pequeñas, muy medidas de lo que creen ellos que nosotros deberíamos de conocer. Por eso, hermano, no podemos nosotros decir que se acabó la época de los libros o que se acabó la época de la lectura. Eso no es verdad, hermano. Es que ahora todo es por internet. Lo que se lee es por internet. Si tú estás leyendo libros enteros por internet, cambia entonces. Pero si tú nada más lees un fragmento, después lees otro fragmento y después lees otro pequeño fragmento, créeme, hermano, que ahí no hay un beneficio de lectura, porque no estás ejercitando un análisis, solamente estás recibiendo información. Pero suponiendo que se está leyendo, ¿qué leen los cristianos? ¿Cuáles son los libros que están leyendo los cristianos? El mayor número de libros que se están leyendo dentro de la iglesia evangélica son libros que tienen que ver con el propósito para la vida. La gente quiere saber quién es, para qué está aquí, a dónde va, para qué sirve, ¿tiene algún valor? Libros de finanzas. La gente cristiana quiere saber cómo usar su dinero. ¿Qué dice Dios del dinero? ¿Cómo puede usar su dinero? Sobre la personalidad. ¿Cómo puedo mejorar mi personalidad, mi imagen hacia los demás? Aunque seamos cristianos, ¿cómo puedo yo tener una imagen más atractiva, espiritualmente o físicamente o moralmente, pero mi personalidad? La autoestima, los libros cristianos que tienen que ver con algo de autoestima, con recibir ánimo, recibir motivación, recibir entusiasmo. Los libros que hablan sobre los lenguajes del amor. Hermano, ahora ya hay lenguajes del amor para todo, hermano, lenguajes del amor de los niños, los jóvenes, los perros, las mascotas, los matrimonios, los viejitos, todo, lenguajes del amor para todo. Y la gente eso denota que entonces la gente quiere sentirse amada. Y también, hermano, los libros sobre educación,
son libros de los más buscados dentro de los títulos cristianos. Cómo educar, cómo disciplinar, cómo ayudar a mis hijos, y acerca de las relaciones entre personas, matrimonios con los padres, relaciones en las iglesias, etcétera. Los libros que menos se venden en las iglesias son los que tienen que ver con la personalidad de Dios. Los libros que hablan sobre la personalidad de Dios son los que menos se venden, es decir, los que nos hablan acerca del Dios Trino, o lo que nos hablan del carácter de Dios, por ejemplo. Los libros de cristología son los que menos se venden. Los cristianos damos por hecho que ya sabemos todo sobre Cristo, que ya sabemos todo sobre Cristo porque Cristo murió en la cruz y salvó mis pecados. ¿Es todo lo que yo debería saber de Cristo? Los libros que menos se venden son los que tienen que ver acerca del pecado. Los libros que menos se venden o que menos se compran son los que tienen que ver con el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo es el Evangelio? ¿Para quién es el Evangelio? ¿Cómo predicar el Evangelio? Esos casi no se venden. Sobre la Escritura misma, libros de teología, de cómo estudiar la Biblia, de cómo comprender la Biblia, de qué temas trata la Biblia, libros acerca del estudio de cada uno de los libros de la Biblia, se venden poco. Libros sobre los sacramentos bíblicos o sobre el bautismo y sobre la Santa Cena, los compran los ministros, pero no el pueblo en general, cuando todos participamos del bautismo y todos participamos de la Santa Cena. Los libros de oración están también entre los títulos menos vendidos. Sobre la disciplina eclesiástica, es decir, sobre cómo debe conducirse una iglesia, sobre cuáles son las normas que deben regir una iglesia, cuál es la conducta que uno debe tener dentro de una iglesia, cuáles son mis obligaciones para con la iglesia o dentro de una congregación. Esos libros son los que menos se venden. Y el compromiso con la iglesia local, todos los libros que hablen acerca del compromiso con las iglesias locales también, o las misiones, son de los menos vendidos. Ya con eso nos deja ver dónde está el corazón de la iglesia hoy. ¿Sabes dónde está el corazón de la iglesia hoy? En su propia persona. La mentalidad de la iglesia no está en Dios, está en uno mismo. Los escritores se han dado cuenta que tratar de poner al hombre como el mundo lo ha hecho, poner al hombre en el centro, eso se ha convertido en un buen negocio. Por eso los libros cristianos se enfocan más en el hombre que en Dios. Y eso obviamente deja entredicho a la Biblia misma. Porque la Biblia misma, aunque sigue siendo el libro más vendido, quiero decirte que la pandemia, esta es una buena noticia, la pandemia volvió a posicionar a la Biblia en el libro más vendido. Poco le duró el gusto a Harry Potter de ser el libro más vendido, solo unos cuantos años. Sin embargo, ahora el asunto que yo miro es que la Biblia tiene que bueno que sea el libro más vendido, gloria a Dios por eso. Pero ahora el asunto es que la Biblia tiene que ser el libro más leído. Son dos cosas muy distintas. Tenemos que volver a incentivar a que la Biblia sea el libro más vendido. Ya sabemos que Jesucristo y su obra redentora es el fundamento de nuestra fe. ¿Estamos de acuerdo en eso? Esa es la base. Pero ¿cómo vamos a construir después de que Cristo nos salvó y de que Cristo es la base de nuestra fe? Ahora, ¿cómo vamos a construir después de eso? El apóstol Pablo dice: la piedra del ángulo es Jesucristo. Él es la piedra fundamental. Y nadie puede construir en otra piedra que no sea Cristo. Amén. Pero después dice: pero mire cada quien cómo construye encima. Pero mire cada quien cómo construye. Si construye con oro, construye con plata, construye con madera o construye con hojarasca. Porque en aquel día final las obras de todos serán pasadas por fuego, y la madera y la hojarasca serán consumidas para que prevalezca el oro y la plata.
Quiere decir entonces que si hay una construcción que nos corresponde a nosotros después de haber llegado a Cristo. Hermano, recuerda esto: nosotros no somos salvos por buenas obras, sino que fuimos salvados para andar en buenas obras. Eso es distinto. Pero estas buenas obras se van a construir sobre el fundamento. Ahora, ¿cómo vamos a poder construir una vida sobre el fundamento que es Cristo? ¿Qué necesitamos para construir de manera eficaz? Necesitamos lo que el Señor mismo nos da. El oro y la plata, hermano, por supuesto que es lo que Dios nos da. La madera y la hojarasca son las opiniones humanas. La madera y la hojarasca son los inventos humanos. La madera y la hojarasca, hermano, son las ideas equivocadas que el hombre se va construyendo en su cabeza y en su corazón, y que trata de maquillarlas de cristianismo. Pero el oro y la plata es toda la enseñanza, toda la doctrina y toda la vida que resulta de construir con lo que Dios nos ha dicho. A saber, hay más, o puede haber más cosas, pero la primera de ellas, la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando todas estas cosas con las que podemos construir. Te las menciono rápido. Ya las mencionamos la semana pasada, pero solo a manera de que te prepares, porque vamos a estudiar todas y cada una de estas. Hay tres cosas que la palabra nos enseña que nosotros debemos usar para construir nuestra vida de manera privada. Son llamados medios de gracia. ¿Por qué son medios de gracia? Porque son regalos que Dios ya nos dejó en su palabra. Están revelados en su palabra. Tenemos que conocerlas, tenemos que caminar en ellas, y vamos a poder construir una vida que va a ser para gozo, para alegría, para felicidad de nosotros, pero lo más importante, para la gloria de Dios. La primera de ellas es la palabra de Dios. La segunda es la oración, y la tercera es la meditación. Son tres cosas fundamentales en la vida, tres cosas muy sencillas en apariencia, pero que nos cuestan tantísimo, hermano. Y hay tres cosas que son públicas, o que son de manera congregacional. Y esto tiene que ver con la oración consensada, o la oración congregacional, los sacramentos o las ordenanzas de Cristo, que solamente hay dos: bautismo y Santa Cena, y el hecho mismo de congregarse. Son tres cosas públicas: oración consensada, Santa Cena y bautismos, y congregarse. Hay tres cosas privadas: la lectura de la palabra, la oración privada y la meditación. Hoy vamos a avanzar un poquito en la lectura de la palabra, si me permites. Hebreos 1, capítulo 1. Hebreos 1, versículo 1. ¿Sabes qué es lo más interesante de las doctrinas, de los medios de la gracia? De los medios de la gracia, o de las prácticas que la Biblia nos dice para que construyamos una vida en madurez. Una de las cosas más interesantes es que damos por sentado que ya lo sabemos. Que la iglesia da por sentado que porque sabe algo, a veces nos autoengañamos y pensamos, eso ya lo sé. La gran pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Porque alguien puede decir, ¿para qué vamos a perder tiempo hablando de leer la Biblia? ¿Que eso no deberíamos ya de saberlo? Es que ese es el gran problema, que pensamos que ya lo sabemos, pero no estamos teniendo la motivación para lograr hacerlo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hermano, te suplico en el nombre de Jesús, se entiende. Cuando tú escuchas una referencia a los profetas, está hablando de aquellos profetas que escribieron la Biblia. No está hablando de los profetitis de hoy, hermano. No está hablando de este falso ministerio profético, hermano, que nos han vendido por muchos años, y que es un ministerio que pensamos que son aquellos que dicen el futuro.
Estos falsos profetas, hermano, que hasta escuelas de profetas han hecho, cobran no sé cuánto dinero por dar un título de profeta a las personas, y que presumen y suponen que un profeta solamente es aquel que da una declaración en un éxtasis, en una situación mística. Eso no es así, hermano. Cuando el Señor habla de los profetas en el Nuevo Testamento, es una referencia directa desde Abraham, porque ¿sabes tú que a Abraham se le llama profeta? ¿Sabes tú que a Abraham se le llama profeta? De Noé, ¿sabes que Noé fue un profeta? ¿Sabes tú que Josué fue un profeta? Samuel fue un profeta. Hermano, a David se le considera profeta. Solo porque no hay un libro que se llame David, pensamos David el rey de Israel. Pero recuerda que David es el único personaje del Antiguo Testamento, el único que tiene una figura muy cercana a Jesús, porque fue el único a quien se le dio una unción triple: sacerdote, profeta y rey. Entonces fue un profeta. Cuando se habla de los profetas, se habla de aquellos hombres que hablaron de parte de Dios. Cuando está hablando aquí el Señor, dice: se habló en otro tiempo a los padres por los profetas. Está hablando de todos estos que nos han dejado un legado en el Antiguo Testamento. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. Está hablando de Jesús, dejando claro, hermano, que Jesús está por encima de los profetas, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Solo el versículo 3, hermano, exalta la obra completa de Jesús. Toda la obra completa de Jesús, desde su preexistencia, su encarnación, su sacrificio, su resurrección, su glorificación, toda está plasmada en el versículo 3. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto ha heredado más excelente nombre que ellos. ¿Por qué era importante empezar así el libro de Hebreos? Porque había que poner en claro que los profetas hablaron de Dios. Todo lo que se escribió en la antigüedad viene de Dios, pero ha venido ahora uno que es más grande que todos ellos, y que ahora Dios nos está hablando a través del que es el más grande. Porque, hermano, los profetas hablaron de la palabra, pero ahora venía la palabra encarnada hablándonos acerca de Él, porque Él es la palabra. Entonces, hermano, qué gloria, los profetas hablaron de la palabra, pero ahora viene la palabra hablando de sí mismo. Por eso dice, es bueno escuchar a los profetas, pero no perdamos de vista que ¿de quién hablaban los profetas? Hablaban del Mesías, hablaban de Cristo. La esencia de su mensaje es Cristo, el Mesías. Ahora ha venido el Mesías, se ha encarnado, y ahora el Cristo, el Verbo que hizo todas las cosas, que estuvo con el Padre desde el principio de los tiempos, ahora ese verbo, esa palabra que se anunciaba, ahora está encarnada, glorificada, y ahora Él nos habla. Y como Él nos quiere hablar, debemos ponerle atención. Ahora, ¿cómo nos habla este verbo? ¿Cómo nos habla el Dios hecho carne? Nos habla a través del libro que Él mismo ha autorizado. Porque ¿cuál es el centro de la Biblia? Cristo. Hermano, nosotros estamos hechos a Antiguo y Nuevo Testamento, y de manera mental nosotros dividimos y pensamos que son dos historias distintas, y pensamos que tratan dos asuntos diferentes, y pensamos que uno es más importante que el otro. Ya te platicaba yo, hermano, que cuando a los 7, 8 años escuché por primera vez que había Antiguo y Nuevo Testamento, yo dije, el Antiguo ha de ser algo muy viejo, algo ya casi inservible, ¿verdad? Y a veces pensamos que como es el Antiguo, tiene menos valor, tiene menos peso, y no nos damos cuenta que es una continuidad. Hermano,
Han habido algunos herejes que incluso se han atrevido a decir que son dos dioses diferentes. Uno es el Dios del Antiguo Testamento y otro es el Dios del Nuevo Testamento. Hermano, no, hay una continuidad. Hebreos nos lo dice, hermano, porque Hebreos no está descalificando a los profetas, al contrario, dice, Dios nos habló a través de ellos. Pero ahora, entonces Cristo ha venido solamente a darle continuidad. Bueno, primero cumplimiento y después continuidad a la historia que comenzó en el Génesis. Estamos en una continuidad de lo que pasó. Cuando tú leas el Antiguo Testamento tienes que leerlo como la historia de tus ancestros, la historia de tus antepasados, la historia de los que fueron antes que tú en esta maravillosa historia del pueblo de Dios. Pero si ahora el Señor habla a través de Cristo y Cristo está revelado en toda la Biblia debe tener un lugar preponderante en nuestra vida, no nada más en nuestro librero, en nuestra vida. Fue Juan Wesley el que en alguna ocasión declaró que la iglesia, que los cristianos somos la gente del pueblo, del libro. Lo vuelvo a repetir, somos la gente del libro. Así, hermano, se le identificaba y Juan Wesley lo exaltó, la gente del libro, porque somos la gente que va con este libro bajo el brazo a donde quiera que vamos. Hermano, todos los domingos, hermano, se miraba un río o varios ríos de personas caminando entre las calles con un libro debajo de su brazo. Somos la gente del libro. Hoy tristemente somos el pueblo del celular, ¿verdad? Porque todo el mundo trae un celular en su mano. Ojalá tengamos la Biblia también ahí en nuestro celular. Lo más vergonzoso, si ya es complicado tener todo el tiempo un celular en la mano, ya es complicado, ya incluso se empieza a hablar de centros donde están atendiendo adicciones al celular, ¿verdad? Ya está clínicamente, ya está observado que hay un problema para aquellos que no pueden soltar el celular a ningún momento. Comen con él, despiertan con él, se duermen con él, van al baño con él, se vuelven casi, les viene, ¿cómo se le llama eso? Una crisis, hermano, una crisis, empiezan a sudar frío, se ponen ansiosos si no tienen el celular en la mano. Qué terrible, hermano, que se estén inventando nuevas terapias de atención. Pero hablando entre los cristianos, deberíamos ser nosotros los hombres y las mujeres del libro y no del celular. Pero, hermano, la Biblia tiene una trascendencia y una importancia que nosotros la damos por sentada y que debemos recordarla por el bienestar que ella nos provee. ¿Quieres que Dios te hable? Tienes que leer tu Biblia. Hermano, no podemos andar por la vida diciendo es que estoy esperando que Dios me hable, esperando que Dios me hable, es que estoy esperando la respuesta de Dios, que Dios me hable, y no estemos abriendo la Biblia. No podemos caminar pensando que va a venir una voz audible o que va a venir un ángel del cielo. Yo estoy seguro que Dios puede hacer eso. Estoy claro que Dios puede hacer eso si Él quiere. Pero también estoy claro, hermano, que Él no hizo un plan para no ajustarse a Él. Y el plan que hizo, según Hebreos 1, fue hablarnos hoy a través de Cristo. Y el documento que habla de manera abundante acerca de Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se llama la Biblia. Si Él nos va a hablar a través de Cristo, entonces tenemos que leer la Biblia, porque no existe otro lugar tan abundante donde se nos hable acerca de Él. No podemos entonces estar esperando, Dios háblame, Dios dime, Dios muéstrame, y no abrir la Biblia. Es como que contradictorio. Es contradictorio estar esperando que Dios te hable y no abras tu Biblia. Es como que si alguien dijera me quiero sacar la lotería y nunca compra un billete de lotería. O como alguien que dice quiero sanarme de mis enfermedades, pero nunca consulta un médico. No es posible que alguien esté diciendo yo quiero saber la voluntad de Dios y no estés yendo al lugar donde la voluntad de Dios está expresada con claridad. Es que yo quiero que Dios me hable a mí personalmente. Dime quién eres.
Dime cuánto vales. ¿Cómo es posible que te pongas por encima de todas las demás personas cristianas en toda la historia? Dime qué tienes que te haga diferente a todas las demás personas en la historia y en el mundo, para que Dios te hable a ti de manera personal y no como a todos los demás a través de su libro. Si igual eres un pecador como yo lo soy, una persona que iba en contra de Dios como yo lo estaba, dime qué te hace mejor como para que Dios te hable a ti. Por eso, hermano, son sospechosos todos aquellos que se levantan y que puedan hoy decir: es que Dios me habló, Dios me dijo, yo tuve un sueño, vino la voz de un ángel. Todos son sospechosos. Peor si tratan de asentar doctrina con sus imaginaciones. ¿Puede Dios hablar a través de un sueño, a través de un ángel? Sí puede, sí, si Él quiere. A Pablo se le apareció en el camino, hermano, y le habló directamente. Sin embargo, hermano, nunca va a ir en contra de su propia palabra. Nunca, es decir, nunca va a decir algo diferente a lo que su palabra dice. Y número dos, no son la regla, son casos excepcionales. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Porque la Biblia, la palabra de Dios, es la revelación de Dios a la humanidad. ¿Quieres conocer a Dios? Hay que leer la Biblia. Hermanos, muchos están sufriendo: es que no sé cómo es Dios, no sé qué quiere Dios, no sé quién es Dios. Dios se revela a través de su libro, nos lo hizo fácil. Mi hermano, si Dios se apareciera en toda su gloria, hermano, primero nos mataría. Y segundo, hermano, sería muy complicado, sería como sufrir, hermano, un trastorno mental. Así que Dios nos lo hace fácil. Y nos lo hace fácil dejándonos su libro en nuestro idioma. Ahora, gracias a Dios, gracias a los traductores, en nuestro idioma, en nuestro lenguaje. Hace poco nos preguntaban: ¿por qué Dios dice que tiene pies? Porque la tierra es el estrado de sus pies. ¿Por qué dice que nos tiene en el hueco de su mano? ¿Acaso Dios tiene manos y tiene pies? Es como un hombre, es como un ser humano gigantesco, enorme, que vive en algún lugar secreto del cosmos. Por supuesto que no, hermano. Jesucristo dijo: Dios es espíritu. Entonces, ¿por qué habla de pies y de manos? Porque nos está hablando en un lenguaje que nosotros podamos comprender. Que podamos comprender que Él se expresa, que Él se manifiesta, que Él nos ama, que Él nos entiende, que Él nos comprende, que Él tiene un propósito para nuestras vidas. No es que haya una manota enorme, gigantesca en el universo y tú dices: quiero ver la mano gigantesca del tamaño de 5 planetas. Dios utiliza medios para hacerse entender a nosotros. Dios es todo lo contrario a un ídolo. ¿Por qué? Porque los ídolos fabricados por las manos humanas, por las manos de hombres pecadores, ¿cómo es posible que la gente sea tan ignorante que piense que un pedazo de madera, de yeso o de metal va a ser más santo que el fabricante con manos sucias y pecadoras? Pero un ídolo tiene ojos, porque le hacen sus ojitos, hasta se los ponen de color azul, ¿verdad? Muy bonito. Pero no ve. Tiene oídos, le hacen sus orejitas, el lóbulo de la orejita, y si son vírgenes hasta aretitos le ponen. Pero tienen oídos, pero no oyen. Tienen manos, y manos muy piadosas, en posiciones muy santas, pero no tocan. Tienen pies, aunque algunos ni pies tienen porque les hacen falda tan larga que ni pies, como no se le miran los pies, no les ponen pies. Pero tienen pies, pero no caminan. Tan no camina que tienen que sacarlos a pasear cada cierta época del año. El Dios que nosotros tenemos no es un ídolo, porque, hermano, Él ve, Él oye, Él toca y Él camina. Aunque no necesariamente tenga ojos como nosotros, o manos como nosotros, u oídos como nosotros. Hermano, nuestros sentidos que tenemos solamente son la forma humana para poder nosotros percibir el exterior, percibir nuestro alrededor. Pero Dios, hermano,
no necesita sentidos porque Él es el que ve. Él no es un ojo, Él es el que ve. Él no es una gran oreja, Él es el que oye. Él no es una gran mano, Él es sencillamente el que toca y todo lo mueve. Pero lo hace de una manera en la Biblia que nosotros podamos entenderlo. Se hace semejante a nosotros para que nosotros entendamos su semejanza. Bueno, Él es la voz para el mundo. La Biblia es la voz para el mundo. La voz que el mundo no quiere escuchar, la voz que el mundo no quiere atender, la voz que el mundo sabe que es fuerte para su forma de caminar, pero la Biblia es la voz para el mundo. De tal manera que si nosotros tenemos algo que decir, convendría que conozcamos la Biblia para que nosotros también podamos tener de la voz de Dios cuando hablemos al mundo. ¿Con qué voz hablas cuando tú das tu opinión? ¿Con qué voz? ¿Con la voz de Dios? Si estás leyendo tu Biblia, seguro tendrás la voz de Dios también. La Santa Biblia, hermanos, sabemos que fue escrita por hombres, pero fueron hombres inspirados, fueron hombres movidos por el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia, aunque tiene, hermano, una gran extensión de tiempo en que fue escrita, 1400 años aproximadamente, son más de 40 autores, tiene una concordancia, tiene una unidad, tiene una congruencia perfecta. Solo Dios puede hacer eso. Aquellos que hablan de que hay incongruencias o que hay discrepancias o que hay contradicciones, es porque no han leído la Biblia como un todo. Han leído solamente fragmentos de la Biblia para ponerlos en contraposición con otros fragmentos de la Biblia. Pero cuando se mira la Biblia completa como un todo, todo toma sentido. Sabemos que la Biblia es muy importante porque era el centro de la predicación de los apóstoles. En el libro de los Hechos, hermano, hemos estado leyendo, estudiando el libro de los Hechos los miércoles. Ya estamos casi por terminar. Te comento, ya estamos en el capítulo 27, muy cerquita ya de terminar. Pero en el libro de los Hechos hay por lo menos 12 sermones de Pedro, de Esteban, de Juan, de Santiago y por ahí la gran mayoría de Pablo. Y en todos y cada uno de esos sermones hay una reflexión directa a la Biblia, a los profetas. Se cita la Biblia, se citan los salmos, se cita a los profetas, se cita el Pentateuco. Hay una constante. Sería muy interesante que un día te dedicaras a descubrir las predicaciones del libro de los Hechos. Y te vas a dar cuenta, hermano, cómo su predicación está constantemente saturada y referenciada a los libros del Antiguo Testamento. Ellos no vinieron predicando un evangelio nuevo sin tomar en cuenta lo que ya estaba como antecedente. Muchos esperarían que nada más citaran a Jesús. Muchos pensarían que los apóstoles nada más harían mención de nuestro maestro nos dijo, nuestro maestro nos enseñó, Jesús nos recordó. Tal vez esperarían encontrar ese tipo de frases, pero sorprendente, ¿no? Ellos hablan de Jesús, ellos hablan de Cristo, pero demuestran cómo Jesucristo estaba escondido en el Antiguo Testamento. Entonces, si los apóstoles le dieron una gran importancia al Antiguo Testamento, ¿cómo es posible que hoy haya iglesias que dicen que no hay nada en el Antiguo Testamento? ¿Cómo es posible que haya predicadores que dicen que el Antiguo Testamento está obsoleto? Si los apóstoles le dieron una gran importancia a la lectura, al estudio y a la predicación de los libros del Antiguo Testamento. Pablo, hermano, nos revela una razón muy grande de por qué es importante la Biblia, y que Martín Lutero lo tomó como su gran estandarte en su lucha por reformar la iglesia. Mas el justo por la fe vivirá. Romanos 10, capítulo 17, aunque hay otras dos menciones de esta misma frase, que, dicho sea de paso, no la dijo Pablo, está en el libro, si no me equivoco, es el libro de Joel. Es una referencia a un profeta.
La fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra. Entonces Pablo mismo nos dice, es importante la Biblia, porque la fe que tú tienes se va a construir a razón de cuánto o cómo leas la Biblia. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Así que si tú oyes, en la medida que tú oigas la palabra, en esa medida tu fe va a fortalecerse y tu fe se va a acrecentar. La iglesia primitiva le dio importancia a la palabra de Dios porque sabían que la palabra de Dios era el medio de salvación, o en donde está escondido, quiero decir, el medio de salvación. No somos salvos por leer la Biblia, pero sí somos salvos cuando se nos revela el medio de salvación escondido en la Biblia. Por eso es importante leer la Biblia, para descubrir el medio de salvación o para afirmarnos en él. Hermano amado, la Biblia es un tesoro. ¿Por qué es importante la Biblia? Porque es un tesoro perfecto de instrucciones y de conocimiento celestial. Es un tesoro, hermano. Nos desgastamos mucho buscando consejos, buscando opiniones, buscando instrucciones de cómo conducir nuestra vida, nuestro matrimonio, educar a nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestro tiempo, etcétera. Y no le hemos dado la oportunidad a los tesoros que la Biblia tiene escondidos en todos estos temas. Tan solo, escucha, tan solo el libro de Proverbios, solo el libro de Proverbios es un manual catalogado para atender casi todos los asuntos de la vida. Solo el libro de Proverbios. Entonces, hermanos, si es un tesoro de instrucciones, es un tesoro de conocimiento, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo leyendo otros libros antes de leer la palabra de Dios? Dios, hermanos, sabemos que es el autor. Así que si Dios es el autor, es un libro santo. Y si Dios es el autor, entonces es un libro que nos da acceso a su santidad. Mucho se habla de ser santos, mucho se habla de que la iglesia tiene que santificarse. ¿Por qué no hay santidad en la iglesia? Porque la iglesia no está leyendo la Biblia. Ese es el principio. La iglesia no está leyendo la Biblia. Pastor, ¿no será porque no está orando? Quiero decirte que antes de la oración debe estar la palabra de Dios. Porque la propia Biblia dice, ustedes oran y no reciben porque oran mal. ¿Por qué se está orando mal? Porque no se está orando conforme a la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios viene antes de la oración. Si no estamos leyendo la Biblia, está bien que oremos, pero nuestra oración no va a ser: ay, ¿sabes por qué tienes esos problemas? ¿Sabes por qué tienes tantas aflicciones? ¿Sabes por qué has pensado en tirar la toalla? ¿Sabes por qué te has desanimado tanto con tus hijos? ¿Por qué has abandonado el cuidado y la dedicación de enamorarte de Dios a través de su palabra? Le estás dedicando tanto tiempo a tu trabajo, a tus finanzas, tanto tiempo a tu escuela, tanto tiempo a tus negocios, al cuidado de tu cuerpo. Que esas grandes crisis de ansiedad, de depresión y de soledad que tienes vienen porque has dicho o has creído el engaño de Satanás: no tengo tiempo. Pero si tienes tiempo para el celular, tienes tiempo para tus redes sociales, tienes tiempo para el gimnasio, tienes tiempo para ir de compras, tienes tiempo para hacerte de un nuevo guardarropas, tienes tiempo para comprarte un carro, tienes tiempo para ir y cerrar el trato y el negocio. Satanás te tiene engañado, haciéndote creer que es suficiente con lo que ya sabes. No, no es suficiente. ¿Es suficiente con lo que ya vienes a escuchar a la iglesia? No, no es suficiente. ¿Es suficiente con los pastores que escuchas en internet? No, no es suficiente. Porque además, ¿cómo vas a poder saber si el pastor que te predica hoy o al que escuchas cada semana te está diciendo la verdad si no tienes un parámetro de juicio?
El conocimiento da poder. Eso es una realidad. El conocimiento da poder. Y el gran conocimiento te da un gran poder. Y el único que es gran y absoluto conocimiento está escondido en la palabra. La palabra, hermano, es el estándar de conducta. ¿Te has preguntado muchas veces qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Por qué debo de hacerlo? Bueno, el estándar está en la Biblia. Por eso es importante leer la Biblia. Ahora, ¿tendrá poder la Biblia? ¿Tú qué piensas? ¿Tendrá poder? Podría hablarte de muchas formas en que la Biblia misma nos habla de su poder. Solamente te voy a hablar de 3 cosas que nos dejan ver su poder. Seguramente tú puedes encontrar más versículos, más pasajes, pero quiero mencionarte 3 muy rápidamente. El primer poder que tiene la Biblia, por lo cual deberíamos de leerla, es porque tiene poder para salvación. Tiene poder para salvación. El pasaje mismo que leímos, hermano, al principio de Lucas 24, nos dice que el rico se quería salvar o quería salvar a su familia. Déjame ir para que los salve, para que les diga que cambien, para que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham, ¿qué le dijo? A Moisés y a los profetas tienen. A Moisés y a los profetas tienen. Que a ellos escuchen. Entonces, hermano, Dios ya tiene el diseño. ¿A quién hay que escuchar para conocer la salvación? A la Biblia. ¿Qué hay que saber para tener la salvación? Lo que dice la Biblia. Hay otro pasaje interesante donde el Señor nos muestra el poder que tiene la Biblia para la salvación. Y este se encuentra, hermano, en Lucas capítulo 24. Acompáñame rápido ahí. El último capítulo de Lucas nos habla la historia de los caminantes que iban de regreso a sus antiguos negocios después de la muerte de Jesús, después de la resurrección de Jesús, y ellos estaban desanimados. Mira, hermano, Jesús ya había resucitado, ya les habían dicho la tumba está vacía, ya habían escuchado a los apóstoles, ya habían escuchado a las mujeres y seguían desanimados. ¿Cómo pensamos a veces que vamos a encontrar ánimo o entusiasmo solamente en aquellas cosas que están a nuestro alrededor? ¿No necesitaríamos algo más fuerte? Dice la palabra, versículo 27. Después de que ya le platicaron todo su desánimo a Jesús, aunque ellos no sabían que era Jesús, les platicaron toda su depresión, toda su frustración. Versículo 27, Jesús comienza a hablar con ellos y les dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cristo hablando de Cristo, Jesús hablando de Jesús, el Mesías mostrando al Mesías. ¿Por qué no dijo, hey, miren, véanme? ¿Por qué no lo hizo como con Tomás? Aquí están mis manos, ve las marcas, aquí está mi costado, mete tu dedo. Era necesario a ellos decirles, véanme en donde siempre he estado, crean en donde siempre se ha hablado de mí. Empezando por Moisés, quiere decir que empezó, ¿por qué libro habría empezado Jesús? Si empezó con Moisés, ¿por dónde empezó? Por Génesis. Todo está en Génesis, hermano. Empezó por Génesis, no empezó por Éxodo 20. No, empezó por Génesis y fue avanzando. ¿Cuánto se habrá tardado? No sé, pero fue avanzando. Y dice que ellos, ardía su corazón, le obligaron a quedarse, dice. Versículo 32, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermano amado, muchos dicen, es que abro la Biblia y me da sueño, es que abro la Biblia y no entiendo nada,
Es que le das nada más un minuto y al minuto cierras la Biblia. Sigue avanzando y no la leas como diciendo, ¿de qué trata este libro? Hermano amado, eso es lo peor que le puede pasar a una persona. ¿De qué trata la Biblia? ¿De qué habla la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Es que habla, cuando leo el Génesis, habla ahí de que las tribus, de que los patriarcas. Cuando leo Éxodo, que de las plagas. Cuando leo Números, pues que las genealogías. Y cuando pensamos que está hablando de esos asuntos, y aunque está hablando de esos asuntos, no es su asunto central. Tiene un asunto central, y el asunto central se llama Cristo. Por eso cuando leamos a los patriarcas, veamos a Jesús. Cuando veamos las plagas y la liberación, miremos a Jesús. Cuando miremos las genealogías en el libro de Números, miremos a Jesús. Y cuando vayamos avanzando, cuando miramos el Cantares, ¿de qué habla Cantares? De un amor romántico y erótico entre dos muchachos. No, está hablando de Jesús, del amor de Cristo con su iglesia. Y aunque hay otros temas que son de gran información, y aunque hay otros temas que son de gran aprendizaje, el tema cristal es Cristo. Hermano, Jesús no les habló ahí para demostrarles cómo Moisés había sido el más grande profeta del Antiguo Testamento, o no estuvo ahí para demostrarles cómo David tuvo una gran banda musical como no hubo otra en su época. No, el centro del mensaje de Jesús a los caminantes de Maús era demostrarle que Él estaba escondido ahí. Cuando tú veas a Jesús brincar de las páginas de la Biblia, vas a brincar tú de tu silla. Pero cuando estás leyendo pensando que está hablando de guerras, pensando que está hablando no sé, de conquistas, pensando que está hablando de señales y de prodigios, cuando tú miras eso, puedes llenar tu mente de información y a lo mejor sí de cierto ánimo, de sorpresa. Pero cuando tú encuentras a Jesús, la historia cambia. ¿De qué habla la Biblia? Habla de Él y de su plan. ¿Por qué empezó a arder el corazón de los caminantes de Maús? Porque empezaron a ver a su maestro, comenzaron a ver a su Salvador, comenzaron a ver a su Redentor, comenzaron a ver a su amado. Entonces sí, la Biblia tenía algo que ver con ellos. Habla del que me ama, habla del que me salva, habla del que me quiere transformar. Ya tiene algo que ver conmigo. Ya no es un libro aislado de historias de un pueblo lejano. Tiene algo que ver conmigo. Recuerda, lee tu Biblia encontrando a Jesús, encontrando a la iglesia y encontrando al enemigo de la iglesia. Ese es el tema constante de la Biblia: Jesucristo, su iglesia a la que ama, y el diablo o el enemigo que quiere destruir el plan entre la iglesia y su Señor. ¿De qué habla la Biblia? Entonces, bueno, déjame leer solamente un versículo más aquí. El versículo 44 dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí el Señor ahora sí hace una referencia completa a todo el Tanaj o a toda la Biblia hebrea: Pentateuco, libros proféticos y libros sapiensales. ¿A quién está hablando? A los discípulos, a todos los discípulos. Era necesario que se cumpliese lo que está en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Los está refiriendo a la Biblia, los está refiriendo a la palabra del Señor, a toda, completita. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos abra el entendimiento. Pero ¿cómo nos va a abrir el entendimiento el Espíritu Santo para que entendamos las Escrituras si no estamos leyendo las Escrituras? Cuando empecemos a leer la Biblia y digamos: ay, como que no entiendo, ay, como que ¿de qué está hablando? Como que ¿qué tiene que ver conmigo esto? Y en vez de detenernos escuchando a la voz del diablo que nos dice: ay, qué aburrido, ay, qué pesado, ah, qué monótono, ah, como que ya hace sueñito, ah, como que mejor ponte a ver la tele, es más entretenida, ah, como que tus redes sociales están más dinámicas. En vez de eso, tú consigues continuar. El Espíritu Santo te va a abrir el entendimiento.
Tú no sabes el poder del Espíritu Santo, hermano. Para mí hay más gloria en el Espíritu Santo que te abre las Escrituras y tiemblas y lloras y gimes y brincas porque viste a Dios ahí, viste a Cristo y entendiste el mensaje de Dios para ti, en ver a un tipo parado en una iglesia tirando un montón de personas con su saco. Aquí está el Espíritu y todo el mundo se cae, pero no entendieron nada. Salen de ese lugar y continúan igual. Pero cuando uno está leyendo la Biblia, en esa lucha, en esa batalla espiritual genuina y auténtica, porque hay una lucha cuando uno lee la Biblia. Por eso es que Satanás no quiere que la leamos, y por eso es que tu carne se resiste, y por eso se llama medio de gracia, porque es un regalo que Dios nos dio para que a través de él logremos victorias, logremos avanzar. Y cuando viene el Espíritu Santo y nos abre el entendimiento, ahí hay un milagro, ahí hay un poder que debería de maravillarnos más cada vez que tú entiendes algo. Cada vez que tú dices, wow, Señor, entiendo, me estás pidiendo, me estás llamando, me estás provocando. Ahí hay un milagro. Y después de leer la Biblia dices, voy a cambiar mi manera de hablar, porque ya vi. Me voy a vestir de una manera distinta, porque ya me hablaste. Cuando trate a mis semejantes voy a ser más paciente, porque ya me hablaste. Y cuando estás en una batalla constante, porque traes aquí un texto de la Biblia, un texto de la palabra, un pasaje, y estás en esa lucha, Señor, ya me hablaste, yo ya lo entendí, aquí lo siento. Entonces buscas cómo lograr llevar a la práctica. En todo eso hay un proceso de vida espiritual maravilloso. Segunda cosa, bueno, solo quiero decir las palabras del apóstol Pablo que redondean esto. ¿Qué es esto que estamos diciendo? ¿Qué es descubrir a Jesús en el Antiguo Testamento o en toda la Biblia? Eso se llama evangelio. Eso es el evangelio, hermano. El evangelio es descubrir el plan de Dios a través de Jesucristo en toda la Biblia. ¿Hay evangelio solo en el Nuevo Testamento? No, hay evangelio en toda la Biblia. Porque solo el Nuevo Testamento son buenas noticias. No, todo el evangelio son buenas noticias. ¿Dónde comienza el evangelio? Génesis capítulo 3 versículo 15. Fue una muy buena noticia para Adán y Eva saber que aunque habían sido expulsados del Edén, vendría la oportunidad de redención a través de sus generaciones. ¿No esa es una buena noticia? Ahí empieza la buena noticia. Entonces el evangelio, ¿qué dijo Pablo? No me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Ese es el primer poder de la palabra, salvación. El segundo poder, hermano, es el poder que ella misma declara de sí misma. Es el poder contundente y absoluto. Escucha cómo lo estoy diciendo. El poder contundente y absoluto para que el cristiano pueda caminar con la Biblia bajo el brazo. ¿Qué dice 2 Timoteo 3 versículo 16 y 17? Porque toda la escritura es útil, quiere decir que no hay inutilidad en la Biblia, no hay desperdicio, no hay pues este sí, pero este quién sabe, eso es lo que dice, pero era su opinión. Tú sabes que hay hermanas y hermanos que dicen que cuando Pablo habla de usar el velo, dicen, es que esa era la opinión de Pablo. La opinión de Pablo es que la mujer debe usar el velo, pero esa era su opinión. Entonces, hermanos, si yo debo de aceptar que el capítulo 11 de Primera a los Corintios, la segunda parte, donde habla que la mujer debe usar el velo para orar o para profetizar. Y quiero decirte, hermano, que cuando habla que la mujer debe usar el velo para profetizar, no está hablando de que se aviente una palabra proclamando el futuro. No, hermano. ¿Sabes cuándo es una mujer profetizando? Cuando una mujer está enseñando. Cuando una mujer está predicando la palabra, ahí es cuando la mujer debe usar el velo, porque debe dar una señal de que acepta la autoridad delegada de Dios y la autoridad misma de Dios. Entonces el velo no es cuando uno levanta la voz y empieza a decir, así dice el Señor. Espérame, ¿quién sabe si es el Señor? ¿Qué tal que es tu corazón? ¿Qué tal que fue el pozole que te echaste anoche?
Pero cuando sí sé que se está profetizando, cuando se está dando una palabra de este libro, porque no hay palabra profética más segura que la revelada en la palabra de Dios. Así que cuando una mujer va a enseñar a otros o a otras acerca de lo que Dios ya ha dicho, eso es profetizar, porque va a hablar no de sí misma, sino de lo que Dios dice. Y lo que Dios dice ya está revelado en su palabra. Ya cambiamos nuestro concepto, hermanos. Y si después de esto muchos dicen: no, pastor, yo me quedo mejor con la enseñanza antibíblica de que un profeta es el que se levanta en una iglesia, se avienta un rollo ahí, me dice el futuro, me dice con quién me voy a casar, me dice que me va a ir bien en la vida, me dice que me voy a hacer millonario, me dice que se va a arreglar todos mis problemas porque Él me impuso sus manos, me dice que voy a ser enviado a las naciones. Si te quieres quedar con eso, hermano, no tiene nada de bíblico, porque un profeta bíblico es el que habla la palabra de Dios. Y no podemos hablar la palabra de Dios si no citamos, si no mencionamos y no explicamos la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia habla de profetas y de profetizas, porque un profeta es el que usa los tres fundamentos o principios de la profecía dada por Pablo en el capítulo 14 de 1 Corintios. Una profecía tiene que ser un mensaje que sirva para consolar, para edificar y para exhortar. ¿Cuándo se hace eso? Cada vez que se usa este libro para llevar a la vida práctica lo que Dios quiere. Así que una mujer puede hacer eso. Una mujer puede tomar este libro y llevarlo a la vida práctica de una persona o de varias personas, y con ella consolar, exhortar y redarguir. Claro que una mujer puede hacer eso. Lo que no puede hacer es gobernar, y no porque lo diga yo, lo dice Dios. Pero sí puede consolar, puede exhortar y puede redarguir con la palabra de Dios. Pero para que una mujer pueda hacer eso, tiene que leer la Biblia, tiene que conocer la Biblia. Así que las mujeres deben de estudiar la palabra, por supuesto. Y si las mujeres deben estudiar la palabra de Dios, dime, ¿cuánto más los hombres? Entonces la palabra que dice que es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir o reprender, según la versión que tú tengas, para corregir y para instruir en justicia. Fíjate que no es para instruir en términos generales, la instrucción es en justicia, y la propia justicia es una referencia directa a Dios, a su carácter, a su plan de salvación. Entonces, hermano, vamos a conocer a Dios de manera más completa. ¿Cuáles son sus enseñanzas centrales? ¿Cuáles son sus reprensiones? Hermano, ¿todavía Dios tiene que reprender a su iglesia? Claro que sí, hermano. A muchos no les gusta la reprensión. Señor, repréndeme. Señor, regáñame. ¿Tendrá que corregirnos todos los días? Bueno, a ti no, o no lo sé. A mí sí, todos los días me tiene que corregir, hermano. Todos los días. Por eso me encanta, hermano, o me encantaba, bueno, me sigue encantando, ¿verdad? La frase que el hermano Otoniel decía muy constantemente: estoy dispuesto a cambiar de opinión cada vez que hablo la Biblia. Esa frase, hermano, que el hermano Otto usó muchas veces, creo que es una frase muy apropiada todavía hoy para todos nosotros. Debemos estar dispuestos a cambiar de opinión cada vez que abramos la Biblia, porque la Biblia todos los días tiene algo que corregirnos. Esa frase lo que está diciendo es: corrígeme, Señor, con tu palabra. Corrígeme. Yo pensé que tenía que tratar a mis hijos de tal forma, pero tú me dices que no. Yo pensé que tenía que tratar a mi esposa de tal forma, pero tú me dices que tengo que dar la vida por ella. Tú me dices que no sea áspero con mi esposa. ¿Sabes qué eso dice la Biblia? Varones, no sean ásperos con sus esposas. ¿No será que tenemos que corregirnos? Pero por eso mejor a veces cerramos la Biblia, porque dicen que ojos que no ven, corazón que no siente y vida que no hace nada, ¿verdad? Pero cuando la Biblia dice: varones, no sean ásperos con sus esposas, no nos queda, amados hermanos, que decir: ay, corrígeme, corrígeme. Entonces, salvación e instrucción absoluta de utilidad para el cristiano. Y por último, ¿qué otro beneficio nos muestra?
de transformación. La palabra transforma. 3 beneficios entonces: 1, salvación; 2, utilidad; y 3, transformación. Aquí yo, hermano, planeaba, pero no lo voy a hacer ya porque me va a llevar mucho tiempo, pero te lo dejo de tarea. Eso de dejar de tarea es casi como resignarse a que no hagas nada, pero la 2, utilidad para la vida cristiana. No hay tiempo, hermano, pero cuando me puse a leer, fíjate bien cómo lo hice y cómo te pido que lo hagas. Solo, tú sabes, sabes que el Salmo 119 tiene 22, me parece, tiene 22 párrafos. Cada párrafo con cerca de 6 o 7 versículos. Y cada párrafo está designado a una de las letras del alefato hebreo. Es decir, todas las letras del alefato hebreo están allí. Solo lee el primer versículo de cada fragmento, de cada letra del Salmo 119. Claro, vas a tener más tiempo, tú puedes leerlo todo el Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, pero te vas a dar cuenta que todas las letras con las que empiezan esos fragmentos, todas, a excepción de 2 letras, todas a excepción de 2, comienzan con una manifestación de exaltación a la palabra, pero manifestando el poder de la palabra. Bueno, ¿cómo empieza el Salmo 119? Si quieres, nada más vamos a ver el primer versículo. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Entonces, hermano, dime si no transforma la Biblia, porque leer la Biblia nos da bienaventuranza. Nos da bienaventuranza y nos proyecta a la perfección. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Transforma la vida de los jóvenes. ¿Deberán leer la Biblia los jóvenes? La Biblia dice que conviene bastante, porque un joven va a ser transformado con leer la palabra. Hermanos, si un joven no lee la palabra, va a terminar arrastrado por los darquetos, por los emos, por los rockeros, por los marihuanos, por los ateos, por los homosexuales, porque su vida no está siendo limpiada. Así síguete. Tengo que terminar, hermano. Y así te puedes seguir con todos los versículos iniciales de cada letra. La letra Aleph ya la leímos, la letra Beb, la letra Gimel empieza diciendo: haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Entonces la palabra hace bien a nuestras vidas. La letra Dalet dice: abatida está en el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. La palabra, hermano, da vida, da ánimo, nos saca de nuestro abatimiento. Así te vas a seguir tú. Y trata de preguntar al Espíritu Santo: ¿qué ves tú ahí? Quiero terminar, hermano, ¿cómo leer la Biblia? Y es aquí donde quiero centrarme el poco tiempo que me queda, porque ya vimos la importancia de la Biblia, ya vimos el poder de la Biblia: poder para salvación, poder de utilidad para el cristiano y poder de transformación. Pero ¿cómo leerla? Porque, hermanos, si estamos diciendo que la Biblia es un medio de gracia, es un medio de crecimiento en la vida cristiana, necesitamos hacerlo todos los días. ¿Cómo lo hago? Bueno, dice el capítulo 34 de Crónicas, capítulo 34 de Crónicas, versículo 26. Segundo de Crónicas, perdón, no mencioné qué libro. Segundo de Crónicas 34. Todo el capítulo 34 es muy interesante. Habla la vida del rey Josías, el rey más joven de Israel, y después de David, considerado el más importante por su bondad, por su rectitud. Como todos los reyes, hermano, todos, no hay un solo rey en la Biblia, ni uno solo, que no haya cometido un error
o haya fallado al final de sus días. No existe. ¿Por qué? Porque el único rey que no cometió pecado y que es perfecto se llama Jesucristo. Amén. Al igual que no hay pastores, hermano, no hay líderes en las iglesias que no cometan errores, que no cometan fallas. Pero menciono esto porque Josías sin duda tuvo una vida muy de mucha honra a Dios. Y en algún momento de su vida, dice la palabra que encontró un libro. Versículo 14: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Y dando cuentas Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Quiero parar ahí, hermano. El libro estaba perdido. Al parecer, hermano, se trataba del libro de Deuteronomio, pero estaba perdido. Hacía muchísimos años que no se leía ninguno de los libros de Moisés. La gente había abandonado el libro de Dios. La gente había abandonado ese medio de crecimiento y de desarrollo espiritual. Por eso se habían volcado en sus idolatrías. Por eso se habían volcado, hermano, haciendo altares en los lugares altos, altares en las cuevas, altares en la ciudad. Lo más terrible, terminaron haciendo altares dentro del templo, levantando ídolos aún dentro del templo. Y cuando Josías hace toda esta reforma, dentro de los escombros de la porquería de los cultos que se hacían en el templo, hermano, porque eran cultos diabólicos, eran cultos paganos, inmorales. Ahí, entre todo, Hilcías encontró un rollo y vieron que era el libro de la ley. Y cuando lo llevaron al rey, ¿qué pasó? Dice la palabra, versículo 18: declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. 19: luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Qué hubiera pasado si Josías hubiera dicho: ¿qué libro es? Deuteronomio, es lo que se sospecha. Deuteronomio, a ver, empieza a leerle. Yo hubiera leído 5 versículos o 5 minutos. Sí, es un libro religioso. Sí, es un libro de la religión de nuestros padres, pero suena aburrido. No, dejó que siguiera leyendo. Y conforme fue leyendo, fue poniendo atención y sentido. Y conforme fue avanzando, fue entendiendo. El Espíritu Santo le fue revelando. El Espíritu Santo le fue mostrando. Cuando terminó de leer, hermano, rompió su ropa, rompió su manto de rey. No le importó si su manto de rey costaba no sé cuánto dinero. Lo rasgó y dijo: ¿cómo es posible que hemos tenido abandonado tanto tiempo este libro ahí? ¿Y sabes qué es lo que más pena da o más duele? Que el libro estaba en el templo, pero en el templo no se estaba leyendo el libro. Por eso es vergonzoso que seamos una iglesia que tenemos la Biblia y la Biblia no se lea. Seguramente algunos están sorprendidos y algunos dirán: ¿por qué en la iglesia ya la alabanza nada más dura máximo 1 hora? Y a veces 40 minutos. Antes teníamos 2 horas y terminaba el mensaje y otras 4 horas. Bueno, en principio la pandemia ha sido un factor, ¿verdad? Pero el más importante no ha sido eso. Intencionalmente estamos claros que hay que darle relevancia a la palabra, porque no puede ser que tengamos 1 hora, 2 horas de alabanza y después estemos tan cansados de cantar, tan cansados de danzar, que no que sea malo, porque es necesario expresarnos al Señor, pero terminemos tan cansados que ya no queramos escuchar la palabra. Que queramos que la palabra termine rápido, se tenga que decir lo que se diga, pero si terminando la palabra nos dedicamos otra hora, otras 2 horas a cantar y a danzar, ahí no pasa nada, nadie se va.
Si la palabra dura más de 1 hora, hora y media, 2 horas, la gente se va. Pero si la alabanza dura 2 horas o 3 horas, la gente se queda. Yo ya no sé si es por el placer de su carne o por el amor que le tienen a Dios. Es que esa es la gran pregunta. Realmente la gente se queda porque ama a Dios y quiere adorarle con todas sus fuerzas, o porque ya no puede ir al California Dancing Club, porque ya lo clausuraron, creo, y ahora se queda en su Martín Carrera Dancing Club. Hermano, eso fue algo que ardió en el corazón de los reformadores, porque era un show lo que pasaba en el altar de la Iglesia Católica. Era un show, con sus cantos gregorianos, con sus órganos, y con un tipo que se paraba en el frente con ropas de mujer, con mantos, bueno, al menos con faldas, pues, para que no se ofendan las mujeres, con faldas, hermano, haciendo un show en el altar, recitando cosas en un idioma extraño que la mayoría no entendía, levantando la copa y tomándose la copa él solito, hermano, y después repartiendo pedazos de galleta, matando, haciendo una idolatría, matando a Cristo todos los días, declarando que era literalmente su carne y su cuerpo, y la iglesia no entendía absolutamente nada. Por eso los reformadores, hermano, pusieron el púlpito en el centro, porque la Iglesia Católica tiene un estrado, una mesa en el centro, pero no es para predicar la palabra. La ponen en el centro para hacer su show de la encarnación, de la reencarnación de Jesús. Tenían las iglesias antiguas católicas, tenían un púlpito a un costado. Ahí se paraban a leer el evangelio unos cuantos minutos. Cuando los reformadores dijeron: no, la palabra al centro, que haya música sí, que haya canto sí, pero no en el centro. Seguramente muchos se han preguntado: ¿por qué ya no hay banderas? Y no estoy diciendo que en algún momento podamos sacar banderas y volver a ondear banderas, pero hermano, no puede ser que haya gente que se fue de la iglesia porque ya no hay banderas. Ay, es que ya no hay banderas, vámonos a otro lado. ¿Por qué no dijeron: ya no se predica la palabra, ya no se tira la gente? Ya no se usan cosas, hermano, discúlpame, hay gente que le encantan los fetichismos. Hermano, el pastor no fue llamado para ser un payaso que esté usando cosas en las manos. Hermano, una cosa es la didáctica y otra cosa es la manipulación con fetiches. Porque yo puedo, eso hoy pensaba hoy en la mañana, yo puedo usar una semilla de mostaza y regalarte en tu mano una semilla de mostaza para que tú tengas más o menos idea de qué está hablando la palabra cuando dice que el que tenga fe como una semilla de mostaza, y entonces tú puedas tener una idea y decir: wow, oh, como una mera expresión didáctica, a que yo use una semilla de mostaza y te diga: hey, vengan, ¿quién quiere fe? ¿Quién quiere fe? Vengan, tomen semillas de mostaza, aquí están, una cubeta llena para que tengan fe. Y todos con sus semillas: ay, ya tengo fe, ya tengo fe. No me tocó una, me tocaron 20, 40 semillas de mostaza, y salgas todo endemoniado, pensando que tienes fe por las semillas de mostaza que un pastor fetichista usó en el púlpito, y no por la palabra de Dios que por el Espíritu Santo se te clavó en el alma para que tu vida cambie. Ni siquiera la Biblia como libro tiene que ser usado por un fetiche, como un fetiche. Cuando aquel tipo guatemalteco aventó su Biblia y la aventó en el piso y dijo: nadie va a cruzar la línea porque ahí está la palabra de Dios, nadie va a cruzar la línea. ¿Han visto ese video? Y viene un tipo y donde estaba la Biblia tirada se empieza a electrocutar. Esas son payasadas en el púlpito, hermano. Ese tipo que se cayó ahí siguiéndole el juego al pastor era su palero. Seguramente cuando se paró se volvió
a ensuciar en la mugre de su pecado. Porque una Biblia tirada en el piso no cambia a nadie. Hay que leerla, hay que estudiarla y hay que darle tiempo para que cambie nuestra manera de pensar y de vivir. Si tú le tienes miedo a leer la Biblia, hay un demonio al lado tuyo. Si cada vez que se te invita a leer la Biblia tú dices, ay no, como que la Biblia, sientes que te empieza a dar comezón, hay un demonio al lado tuyo. Porque hermano, yo he visto gente que como que le dices, vamos a leer la Biblia, y empiezan a punto de convulsionarse. Si hasta digo, mejor no leo, no voy a empezar a cambiar la voz. Si tú eres un hijo de Dios y te dice, hermano, vamos a leer la Biblia, y tú empiezas, ¿de veras? O no eres cristiano, o hay un demonio ahí. Los reformadores pusieron el púlpito al centro. El centro tiene que ser la palabra de Dios. Y si en el culto, hermano, en el culto la palabra de Dios tiene que ser el centro, cuánto más en nuestra vida diaria. Por eso el primer medio de gracia que la iglesia evangélica, sin importar su denominación, la iglesia evangélica a través de los siglos ha considerado el primero, quizá no el más importante, pero sí el primero, es la lectura de las Escrituras. Tú no vas a cambiar porque yo te imponga manos. Tú no vas a cambiar porque yo te ponga aceite. Tú no vas a cambiar porque yo te regale un paño ungido con mi sudor cochino. Lo más seguro es que te va a dar COVID, hermano. Tu vida va a cambiar porque lees tu Biblia y le pides al Espíritu Santo que te enseñe y te transforme. Cuando Josías, aleluya, cuando Josías leyó el libro, rasgó sus vestidos. Hermano, ya no le importó ni siquiera ser rey, ¿eh? En ese momento ya no quería ser el rey. Era lo menos valioso. Se sintió indigno. ¿Cómo puedo decir que yo soy el rey teniendo el libro ahí escondido? Por eso, hermano, el punto que quiero resaltar es: no podemos tener un culto a Dios con la Biblia escondida. No podemos tener un culto al Señor y nada más, perdón hermano, pero a veces nada más se usa un solo versículo, y si es un solo versículo poderoso, porque hay versículos poderosos, hermano, que se construye, hermano, un mensaje entero completo de un solo versículo. Pero si se usa un solo versículo y después se habla de todo menos de ese versículo, hermano, discúlpeme, pero hay un montón de gente que les gusta ver en internet predicadores que solo usan un versículo y después se ponen a hablar de pura, ¿cómo se llama esto? Ánimo, no, se le llama motivación, hermano, motivación personal. Cómo ganar dinero, cómo sentirte bien, cómo no sé qué, pero solo usan un versículo pretexto, pero no lo vuelven a desarrollar. Josías, hermano, encontró el libro en el culto y rasgó sus vestidos. No desempolves, no le hagas el favor a tu Biblia de traerla todos los domingos, hermano, la neta. No trates a tu Biblia como que si le estás haciendo el favor, como que si fuera tu perro, de sacarla a pasear los domingos. Hermano, yo mi perro todos los días lo saco a pasear, y cuando llego yo en la tarde o noche, hermano, mi perro me empieza a brincar, ya nada más me ve y me empieza a brincar, y yo lo veo, y a veces llego bien cansado y digo, bueno, está bien, porque no estés molestando. Pero tratar a la Biblia así, leer la Biblia, bueno, para que no esté molestando. ¿Quién? Sería una pregunta, ¿no esté molestando quién? ¿El pastor? Para que el pastor no me esté molestando, voy a leer la Biblia. ¿O quién? Porque ¿quién es el dueño de la Biblia? ¿Quién es el Señor de la Biblia? ¿Quién es el autor de la Biblia? No vas a saber todo el sabor que tiene la Biblia hasta que le des oportunidad de leerla todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Rasgó sus vestidos.
Y mandó a Hilcías, Eicam, a Safán, versículo 21, andad, consultad a Jehová por mí, por el remanente de Israel, acerca de las palabras del libro. Mira, hermano, cambió su oración. Eso voy a hablar la semana próxima, pero cambió su oración. Consulten a Jehová acerca de las palabras del libro. Ya no fue acerca de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que a mí me parece, de lo que yo considero. Porque a mí me parecería bien que hagan esto, que se haga aquello, que en la iglesia deberían hacerlo así, que deberían, espérame, ¿por qué no mejor le preguntamos al Señor acerca de las palabras de su libro? ¿Cómo dice él? Eso fue lo que hizo Josías, su oración cambió. Versículo 21. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. ¿Tú crees que todavía no hay ira de Dios, hermano? Dios es grande en misericordia, pero sí hay ira. Y la ira de Dios tiene que ver con y no estoy hablando de ira contra nosotros, porque a nosotros ya nos libró de su ira. Tú y yo, si ya eres cristiano, ya fuimos liberados de la ira de Dios por los méritos de Jesús. No pienses que te estoy tratando de decir que si tú no lees la Biblia, la ira de Dios va a caer sobre ti. Eso sería ser antibíblico. La Biblia dice que si tú ya tienes a Cristo Jesús, has sido librado de su ira. No estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando, hermano, es que la ira de Dios se puede manifestar a las naciones a causa del descuido que tenemos de la palabra de Dios, los que se supone que deberíamos de conocer la palabra de Dios. Tú y yo ya fuimos liberados de la ira, pero no deberíamos de trabajar para que la ira de Dios también se deje de manifestar en condenación. Ahí es donde somos responsables de leer la Biblia, para poder con la palabra de Dios alcanzar a más personas, tantas como sea posible mientras tengamos vida. Versículo 26. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová Dios de Israel ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras en este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Pero todo esto, ¿cómo comenzó? Con un libro desempolvado que se comenzó a leer y que el corazón del que escuchaba o del que leía se dejaba conmover. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová un pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Hermano, este versículo tiene más contenido de lo que tú te imaginas. Pero solamente te quiero manifestar dos cositas. Número 1, un cambio de actitud y de vida en Josías. Josías determinó escuchar las palabras del libro. Después de que las leyó, después de que las escuchó, determinó actuar, es decir, alinearse a ese libro. Ese es el gran beneficio de la Biblia, que va a hacer que nos alineemos. Claro, no lo vamos a hacer nosotros solos, el Espíritu Santo va a actuar. Pero la segunda cosa que me maravilla de este pasaje, hermano, y quiero que lo notes, aunque parezca que no tiene que ver con el tema, es que Josías descubre en el libro un pacto y se alinea con ese pacto, el pacto de Dios. Y con ese solo pacto, él se quiere alinear. Hermano, Dios nos llama a que nos alineemos con un pacto, el pacto de su libro, el pacto de su libro. No con pactos de hombres, no con pactos humanos, sino con el pacto de su libro, que ahora nos ha venido a ser completado, concretado y revelado a través de Jesucristo. Unámonos a ese pacto, pero para poder unirnos a ese pacto hay que leer su bendita palabra. Entonces, ¿cómo hay que leerlo? Como un libro. Hermano,
Es que a veces nos preguntamos, ¿y cómo lo leo? ¿Y cómo hago? Es que es un libro místico, es que es un libro muy difícil, es que es un libro... Léelo así. Lo primero que tienes que hacer es leer el libro, la Biblia, como un libro. Como lees cualquier otro libro. Dale oportunidad de leerlo así, como leerías una novela o como leerías un libro de ciencias, página por página, no haciendo saltos, aquí leo. Y hoy es no sé qué día, a ver qué me dice mi oráculo cristiano, mi horóscopo evangélico. No la leas así. Empieza a leerla como un libro. Tienes dos opciones. Como el libro tal como está, empieza en Génesis, que te lo recomendaría mucho. Empieza en Génesis. Es más, empieza como un libro. Yo no sé tú cómo leas tú un libro, pero yo cuando compro un libro, empiezo por el índice. Veo el índice. Después veo el prefacio. Después veo la introducción. Y después ya entro. ¿Qué Biblia tienes? No sé qué Biblia tienes, pero la Biblia que tengas, comienza, hermano, desde el índice. Chécate qué abreviaturas tiene, ve si sabes abreviar, porque hasta la tabla de abreviaturas puede ser de enseñanza. Si tú no sabes cómo abreviar, ahí te va a decir cómo. Y después vea la presentación. Esta Biblia que yo tengo aquí es la Biblia de la Reforma y tiene una presentación que dice: bienvenido a la Biblia de estudio de herencia reformada. Aquí voy a empezar, porque me va a decir mucho de por qué fue escrito así, por qué esta traducción, quiénes participaron, quiénes se involucraron. Algunas Biblias traen hojas de indicaciones, qué significan los símbolos, por qué traen ciertos asteriscos, por qué las referencias están de cierta manera, porque las referencias cruzadas cambian de una Biblia a otra. Y ve avanzando hasta que llegues a la introducción. Si tienes una Biblia de estudio, seguro que vas a tener una introducción al primer libro, al libro de Génesis, o a lo mejor una introducción al primer bloque de libros, que es el Pentateuco. Lee esa introducción. Deja de usar la Biblia, o dejemos de usar la Biblia nada más como un libro religioso que yo voy a la iglesia y nada más leo cuando me dicen: abra usted en tal lado. Léelo como un libro. Y empieza con Génesis. Y ve despacito. No leas las notas hasta que hayas terminado el primer capítulo. Si las notas te pueden distraer si vas leyendo simultáneamente, si es que tiene notas. Si no tiene notas tu Biblia, excelente. Ahora, la otra forma en que tú puedes leer tu Biblia es leyendo simultáneamente un poquito de Génesis y un poquito de Juan, es decir, un poquito del Antiguo Testamento y un poquito del Nuevo, para que vayas haciendo una interconexión. Y no tienes que leer, hermano, ¿en cuánto lees un capítulo de la Biblia, exceptuando el Salmo 119? Hermano, no te va a llevar más de 10 minutos. Yo creo que no hay ningún capítulo en la Biblia, ninguno, a lo mejor estoy exagerando, que te lleve más de 10 minutos, a excepción del Salmo 119. Fuera de eso, máximo 10 minutos. ¿Cuánto te tardas en lavar los dientes? 30 segundos me vas a decir. ¿Cuánto tiempo te tardas en bañarte? ¿Cuánto tiempo te tardas en revisar tus correos, en leer tus redes sociales? ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer tus trayectos diarios a tu escuela o a tu trabajo? Bueno, por mucho menos de eso, puedes estar leyendo tú un capítulo de la Biblia diariamente. Ahora, no lo leas nada más tú solo, léelo con tu familia. Lee con tu familia un poquito diario. Si tienes niños pequeños, hermano, lee poquito, porque cuando tú lees con otros, tienes que ser considerado. Y si son muy pequeños, tienes que tomar atención de eso. Pero lee tú, porque puedes tú decir: bueno, yo ya leí, ya no leo con mi familia. O puedes tú decir: ya leí con mi familia, ya no leo yo. Mi consejo es: lee tú y lee con tu familia. Lee con tu esposa, lee con tus hijos, aunque sea una porción pequeña. Un versículo que tú leas con tus hijos cuando son pequeños, un solo versículo, puede hacer una gran diferencia en su futuro. Lee tu Biblia para enseñar a tu familia. No nada más la leas para ti, léela para enseñarla, para que tú le puedas decir a tus hijos: fíjate, hijo, que leí esto, fíjate, esposo, que leí esto, fíjate, esposa, que leí esto,
para que tú enseñes lo que estás tratando, porque hermano, la mejor manera de aprender es enseñar. Así que si tú lees y tratas de enseñarle a alguien lo que en ese momento te causó impacto, vas a afirmar el conocimiento en ti y vas a edificar a otro. Entonces lee para enseñar, no nada más leas para aprender, lee para enseñar a tus hijos, a tus amigos, a tus compañeros, aún entre cristianos, hermanos. Deberíamos de preguntarnos: ¿qué leíste en esa semana? Lo que tú lees, hermano, el Espíritu Santo lo va a usar. Quiero terminar, hermano, con algo que escribió J.C. Riley, un ministro anglicano del siglo XIX y XX. Y él, hablando de la lectura de la Biblia, dijo, quiero que me pongas atención: hagan parte en la tarea diaria de leer y meditar en alguna porción de la palabra de Dios. El pan de ayer no alimentará al obrero de hoy, y el pan de hoy no alimentará al obrero de mañana. Recoja su maná fresco cada mañana. Escoja su propia hora y lugar. No apresure su lectura. Dé a su Biblia su mejor tiempo y no el peor. Lea toda la Biblia y en forma ordenada. Me temo que hay muchas partes de la palabra las cuales algunas personas nunca han leído. Esto puede causar una carencia de entendimiento de la verdad de Dios que sea proporcional con lo que Él ha revelado. Yo creo que el mejor plan es comenzar en el Génesis, en el Antiguo Testamento, y con un libro del Nuevo Testamento a la vez. Leer ambos de principio a fin y luego comenzar otra vez. Lea la Biblia en espíritu de obediencia y para su aplicación personal. Siéntese a estudiarla con la determinación de que vivirá de acuerdo a sus reglas. Descanse en sus afirmaciones y actúe de acuerdo a sus mandatos. La Biblia es mejor leída cuando es practicada. Amén. ¿Por qué la iglesia no avanza lo suficiente? Porque no estamos usando este medio de gracia. Josías se enterneció su corazón, se conmovió su corazón, rasgó sus vestidos y puso en práctica lo que estaba leyendo. ¿Qué edad es buena para leer la Biblia? Hermano, desde recién nacido. Desde el vientre de la madre conviene leer la Biblia. Claro, el que está en el vientre de la madre o el recién nacido no la puede leer, pero sí se la pueden leer. Así que si tú tienes un bebé, léele la Biblia. Si tú tienes un niño muy pequeño, léele la Biblia. Y cuando tenga edad, permite que lea, aunque sea una línea. Y conforme vaya creciendo, exhórtalo a que lea su Biblia. Llegará un momento en que querrán leerla o no, pero tú sigue insistiendo a tus hijos en que lean su Biblia. Te puedo garantizar que este es el inicio para muchas áreas de nuestro caminar que necesitamos corregir. Este es el primer paso. Así que, hermanos, si te has preguntado por qué como cristiano no estoy madurando, por qué cristiano no estoy avanzando como se debería, la respuesta inmediata es porque no estás leyendo tu Biblia. A lo mejor estás haciendo otras cosas que son buenas, pero la principal o la primera estamos fallando. Abracemos este medio de crecimiento y volvamos a ser, hermano, Dios quiere, y volvamos a ser el pueblo, la gente de un solo libro.